Creo que esta es una de las historias que llegó para quedarse. De José Emilio Pacheco yo creo que es la obra perfecta. Una prosa muy intensa, en la prosa de un poeta. Cómo se movía en esa pluralidad de géneros. Yo conozco a José Emilio, digamos, desde 1970, ¿no? Y de lo que más me sorprendió y admiré desde entonces era cómo se movía en esa pluralidad de géneros. Es un tipo que va de la literatura a la política, pero a la comida, pero al alcohol que te estás bebiendo, pero al hábito de fumar, pero incluso al deporte. Aparte de sus premios, sus méritos, su reconocimiento, especialmente como historiadora, en las batallas en el desierto, encuentro ese mundo que yo me empeño en recrear. José Emilio ha sido, digamos, un obsesivo de la Ciudad de México, por ejemplo, y particularmente de ciertos barrios. Con una facilidad y una gracia enorme, sobre todo es un tipo con un notable sentido del humor. Cuando yo busco hacer historia de la vida cotidiana, lo que quiero es hacer lo que hace José Emilio Pacheco fácilmente en unas pocas páginas. Si tú ves muchos escritores que se ponen, trabaja el ensayo, la traducción, la novela, casi no hay escritor que te ponga que trabaja diversos géneros. La cuestión no es trabajar los diversos géneros, sino hacerlos bien. Digamos. Yo necesito buscar documentos, apilar fichas, juntar textos, para llegar a descubrir lo que él nos dice en unas palabras magistrales. Los refrigeradores, los coches, las calles. Él, como Paz o como López Velarde, es tan buen prosista como poeta, ¿sí? Es un gran traductor, fue un extraordinario, no sé si llamarlo ensayista, cronista, articulista o qué, en sus muchos años en proceso. José Emilio tiene más de 800 páginas de traducciones. Es un muy buen cuentista, bueno, no hablemos de su faceta poética, es novelista, es ensayista. Sus críticas también al poder, tanto en las novelas como en la poesía, es de lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque es una crítica implícita, ¿sí? No es una crítica abierta. Bueno, es un escritor, caray, enorme. Y si tú ves los poemas de José Emilio y ves la prosa de José Emilio, está impecablemente escrita. Un hombre de enorme talento y de obra vastísima, y Las batallas en el desierto, uno de sus textos maestros en prosa, pues se rescata con mucha fortuna. Le debemos las 3 mejores antologías del siglo XIX y XX. También hizo la antología del modernismo que publicó la UNAM y que ha ido aumentando con el tiempo. Nos acercó a una forma de entender la literatura que probablemente venga más bien de los Estados Unidos o incluso de Inglaterra, y que quizás aquí no era tan habitual hace algunos años, ahora lo es muchísimo más. Y fue uno de los 4 que hizo Poesía en Movimiento, que es la mejor antología de la poesía del siglo XX. Además, imagínate nada más quiénes la hacían, ¿no? Eran Octavio Paz, era José Emilio, era Licho Macero y era Homero Arístegui. Yo nunca he visto otro caso de que se renovaba cada semana. O sea, podía hablar sobre el mismo autor y nunca se repetía. Fue un trabajo, digamos, no sé, desde principios de los 60 hasta mediados de los 80. José Emilio Pacheco nos habla de una sociedad casi hasta oscurantista en ese sentido. Estos eran temas que no se trataban y que los padres a veces tampoco trataban con los hijos, pero mucho menos las escuelas. Luego hizo 2 magníficas novelas. Primero, Morirás lejos, y esta novela perfecta de la que vamos a hablar, que es Las batallas en el desierto. José Emilio Pacheco. Especializado en literatura mexicana del siglo XIX, ha ejercido como profesor en diversas universidades de México, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, la UNAM, la Universidad de Maryland o la Universidad de Essex. También fue director de la Biblioteca del Estudiante Universitario de la UNAM. Las batallas en el desierto tiene que ver con los juegos que hicieron
los jóvenes y niños en los patios de la escuela de la generación anterior a la mía, porque reproducían los conflictos que había en el Medio Oriente. De ahí el nombre de Batallas en el Desierto. Narra de una forma muy creativa, por una parte, la vida de la Ciudad de México, de la colonia Condesa. Es muy interesante cómo José Emilio Pacheco penetra en la realidad social, cultural, urbana, económica, política de ese momento. Un retrato muy agudo, muy agudo, de las clases medias de la época, de esta clase media un poco venida a menos. Y si tú ves los poemas de José Emilio y ves la prosa de José Emilio, está impecablemente escrita. Y con un notable sentido del humor, otra vez autoinfligido, ¿sí? Autoinfligido. A mí eso me parece una herramienta fundamental. De José Emilio, ante todo, yo creo que en su poesía, lo que yo admiro mucho es la parte de la sátira y del epigrama. José Emilio Pacheco. Ha trabajado como director y editor de colecciones bibliográficas y diversas publicaciones y suplementos culturales. Empezó a brillar desde muy joven en el panorama cultural mexicano gracias a su dominio de las formas clásicas y modernas y al enfoque universal de su poesía. Logró crear una poesía coloquial, cotidiana, clara e irónica, política, pero también épica y muy imaginativa. El no tomarse muy en serio, el no ser muy solemne con su propia imagen, lo que ha hecho a Pacheco tan entrañable y tan querido para tantos lectores. Yo creo que es muy rico lo que nos ofrece José Emilio Pacheco para identificarnos, para vernos ahí. O sea, mira, lo que yo siento no nada más es mío, lo que yo siento no es privativo, lo que yo siento no es un pecado, es algo que comparto con más gente. Y esa es, de nuevo, la ventaja o la virtud de José Emilio Pacheco, de que recoge esa sensibilidad. ¿Con qué sensibilidad recrea la historia de Carlos? Obviamente a mi generación y a las generaciones posteriores ya no les tocó jugar eso en el patio, pero ha sido una tradición universal. Napoleón cuenta que él, cuando era niño escolar, jugaba y sus primeras decisiones estratégicas las tomó en el patio de su escuela. Bueno, desde luego lo que consiguió José Emilio Pacheco con las Batallas en el Desierto es que muchos mexicanos que leíamos ya en la prepa, yo leía las Batallas en el Desierto en la prepa, luego lo he leído un par de veces más, siempre con un enorme gusto. Digo, es un libro además que literalmente se lee en una sentada. Lo que ha conseguido es que nos identifiquemos con ese personaje. Pero lo más bonito de Batallas en el Desierto, además de este contexto internacional, es el despertar sexual. Yo tengo la hipótesis de que los hombres y las mujeres somos los mismos en cualquier época y en cualquier momento de la historia. Yo creo que tocar tus sentimientos, la tristeza es lo mismo hoy que hace 1000 años, y el sentimiento de amor o el deseo o la pasión sería la misma hoy que hace 1000 años, ¿no? Entonces, en ese sentido... En las Batallas en el Desierto, pues es un amor totalmente utópico e imposible. Pero bueno, sí, tal vez ese aspecto del sentimentalismo, del sentimiento más bien de los adolescentes, sea algo muy interesante de descubrir. Las Batallas en el Desierto. José Emilio Pacheco. Poeta, narrador, ensayista y traductor mexicano, nacido en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Las Batallas en el Desierto es una novela buenísima. Y es una historia también de cierta manera conmovedora. Debe pasar en 1948. Ese México de mitad del siglo pasado. Ese ambiente en el que está ubicado la colonia Roma, el México de los 50, finales de los 40. Que enfoca un rasgo, un segmento, un punto casi infinitesimal de la clase media urbana de ese momento, ¿no? En una época en la que, sin embargo, México había tenido una prosperidad inusitada durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los problemas que existen en el país, cuando estaba Miguel Alemán, México se estrenaba y trataba de avanzar, penetrando hacia lo que consideraba la modernidad, con el primer presidente civil de la posrevolución. Era
como dice en un capítulo, Alibaba y los 40 ladrones. Y al mismo tiempo vilipendiado por lo que todos los mexicanos suponían que este hombre se embolsaba, robaba, decían ellos, y acumulaba con esto una gran fortuna. No sé, aparte de esos problemas sociales que había en esa época y lo que estaba viviendo, la pobreza que estaba pasando el país. Ya se olfatea esta centralidad modernizada, percibida por una mirada nueva, la mirada de un niño de 11 años. Por alto está el cielo en el mundo. Incluso por la generación a la que pertenece, todavía es un niño obediente. Y en ese momento están cayendo en la crisis de la posguerra. Precisamente al final de los años 40 en México. De tal manera que la anécdota, muy humana por otra parte, del joven, queda situada donde tiene que estar. Se desarrolla una historia de amor que no es una historia entre jóvenes. Y cuenta la historia de Carlos. Es un niño va en la primaria, no sabemos exactamente qué edad tiene. El niño tendría 10 o 11 años en ese momento. Él se lleva muy bien con un chico que se llama Jim, que un día lo invita a donde él vive y conoce a su mamá. Se enamora de una señora. Lo que pasaba muy a menudo de las mamás. De la mamá de su mejor amigo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Se enamora de esta mujer que escandaliza, ¿no? Acaba apasionadamente enamorado de la bella madre de uno de sus amigos. Simplemente el niño va y le dice lo que siente por ella. Con esta pasión muy leal que sentía por Mariana. Porque debe estar loco, ¿cómo se enamoró de una mujer de 28 años? Se apasiona y con ello se expone a la crítica, se expone al conservadurismo acendrado de esa familia en la cual vivía, de clase media, que se había quedado atorada allí en la clase media. Las batallas en el desierto. Va y la ve en su departamento. El asunto resulta casi trágico también. Nadie acusaría, nadie hablaría en el tono que se habla en aquel momento, hasta convertir en una tragedia lo que podría ser hoy, pues una aventura. Que es el despertar la sexualidad, como decía ya hace un momento, a partir de las marejadas hormonales que se presentan. Le dice que no, que pues es un niño que siempre lo va a recibir en su casa, pero que entre ellos nunca va a pasar nada. Es un momento en el cual es lógico que pase eso. ¿Quiénes no hemos pasado por eso? ¿Quiénes no tuvimos amigos en la primaria, en la secundaria, con mamás bonitas? El enganche sexual amoroso de un jovencito con una mujer mayor y guapa, pues es parte de todas nuestras biografías. Pero en el caso de Carlos, matizada de valores. Carlos es un niño obediente que está dispuesto a acatar las órdenes de sus papás, a no juzgarlos demasiado, se queja, pero se queja casi a un nivel de sentimiento, no se queja a un nivel de rebeldía. Entre ella y él pues no sucede nada. Una apertura a la sexualidad de alguna forma también matizada y marcada por el conservadurismo de su familia. Era otro México, era otra moral, los valores de la gente eran otros. Los padres son de una mente demasiado cerrada. Con un padre al cual la modernidad lo está atropellando, ¿sí? Este hombre que era dueño de una fábrica de jabones y que de pronto se ve arrollado en el mercado por los nuevos detergentes que venían del norte. La madre, que es la clásica madre posesiva, ¿no? Venían de Jalisco. No tienen comunicación con él y como es una época de 50, más o menos como de los 50, no sabemos exactamente qué fecha. Pero en ese momento fue de veras Carlos llevado al psicólogo porque se suponía que algo tenía descompuesto. La gente piensa que eso es muy malo, no sé, que hizo cosas que no debería y el niño no tiene esa mentalidad. O sea, ¿quiénes iban al psicólogo en 1950? ¿Cómo entiendes la psicología en 1950? Y esa descompostura, era esa posibilidad de enamorarse tan apasionadamente. Y expresa lo que una vivencia de un joven normal, ¿no? Fue algo exagerado de cierta manera porque no tenían por qué haber actuado así, más bien debieron haber hablado con él, preguntarle realmente cómo se sentía, más no juzgarlo. A veces tenemos amores platónicos. Esto es precisamente lo que lo coloca frente a la tragedia y a otra forma de percepción de lo trágico aquí. Que le hacen en un papel que hay tinta y le dicen, a ver, defíneme qué es esto, y se burla. Entonces, es una crítica también dentro del libro a la velada o abiertamente de la psiquiatría. Sí está algo divertido.
y la manera como va describiendo la actividad del psiquiatra para tratar de definir las perversiones del muchacho. Cuando dice, ¿quién no ve una araña o algo así en un papel doblado con tinta, ¿no? José Emilio tiene eso que tenía Monterroso también, de ver la parte caricaturesca de las situaciones y de las personas, ¿no? Así como también la hipocresía de todos los personajes, las actitudes de escándalo ante algo que hoy en día parecería tan normal. Pero esta era la percepción de los mexicanos. La relación entre el hermano mayor, ¿no?, que le da sus primeras lecciones sexuales. Que propone una sexualidad más abierta, ¿sí?, menos restringida, menos constreñida que la que parece que Carlos está buscando ejercer en ese momento. Es capaz de golpear y casi matar al novio porque la encuentra fajando con la hermana, ¿sí? El aprendizaje sexual se da por otras vías, no a través del hermano, sino a través de la televisión, y se da en fechas ahora mucho más precoces, mucho más tempranas. El hermano mayor que abría brecha en estas cosas y que por supuesto había ido un poco al extremo. En cierto momento habla de la extrema derecha, a la que acaba llegando también su hermano, que era un verdadero Vivales. Las batallas en el desierto. Finalmente, la fábrica de este hombre sucumbe en la competencia por el mercado, pero tenía algo que era valioso desde entonces y que hoy también se sabe muy valioso: sus marcas. Su fábrica quiebra por los nuevos productos que llegan a México y de alguna manera Milagrosa se recupera trabajando para los que la compraron. Las marcas acaban siendo compradas a muy buen precio por las empresas que lo habían desplazado del mercado y él logró llegar con toda su familia a la élite económica a partir de eso. Y sobre todo la intensidad y el efecto que tuvo sobre ese adolescente, ese amor, que tal vez en un momento dado, en ese tiempo, en su afán por fingir una cierta, pues qué diré, madurez o una cierta frialdad, no se atreva ni a confesárselo a sí mismo, como lo confiesa el personaje a su autor en otro momento con total libertad. Por esta pasión que perdura y lo lleva a buscar después cuál fue el destino de esta mujer. Hoy en día el que un muchacho declare su amor apasionado hacia una mujer mayor quizás sea motivo de risa, y no sé hasta qué punto eso significa que hemos aumentado nuestro sentido de la civilización, de la cultura, o hemos perdido capacidad de entender los sentimientos. Las batallas en el desierto. José Emilio Pacheco. Escritor mexicano que ha cultivado todos los géneros literarios, desde la narrativa al ensayo o la crítica literaria e histórica. Pues podemos partir de que en un principio es el enamoramiento que todos tuvimos por una mujer mucho mayor, digamos, ¿sí? Tiene también un tránsito entre líneas en el subtexto de esta novela que es muy interesante. Lo que también sirve para hacer la crítica de la casa chica de los políticos. Aquella película Mariana, si bien recuerdo que se llamó. Incluso después convierten en película Las batallas en el desierto. No solo por eso, sino porque además a lo mejor los chavos se pueden identificar con la historia de Carlos, ¿no? Pero recuerdo que el guión lo escribió Vicente Leñero. Es una crítica contra el clasismo y el racismo. Por ejemplo, cuando le dice a Rosales indio pelado, que era una cuestión étnica, y el pelado era una forma de clasismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de pronto encuentra la parte moralizante del padre que le dice con toda razón, nadie nace como quiere. Las batallas en el desierto. Narra detalladamente cada aspecto y sí abre mucho a la imaginación. Un texto que es al mismo tiempo nostálgico y penetrante por parte de José Emilio Pacheco. Es una crítica contra la familia, basta ver los personajes del padre.
aprendiendo inglés a los 42 años con una gran tenacidad, muy educado. Es una visión tremendamente crítica de la época del alemanismo, ¿no? Y también muy efectiva en términos del manejo del lenguaje del autor. Batallas en el desierto, yo creo que es una lectura que deberíamos leer todos varias veces en nuestra vida. Lectura obligada para cualquier alumno de cualquier carrera para meterse en lo que sucedió, no solamente en el México este de Miguel Alemán. En el caso de Díaz Ordaz en el 68, por ejemplo, los políticos, al mismo tiempo que están saqueando al país, utilizan la prensa para decir que son los más honrados, como pasa cuando se habla del grupo político de Alemán, digamos. Y sobre todo ha sido un libro que ha ayudado a poner en el mapa a un grandísimo autor, como es José Emilio Pacheco, ¿no? No es que le falten razones para estar en el mapa, pero el éxito sostenido de un long seller como Las batallas en el desierto ayuda muchísimo a acercar generaciones de lectores a un autor lleno de complejidad como es José Emilio Pacheco. Cuando dices es que el mundo urbano era otro, el transporte en tranvía, ¿no? Pues los muchachos casi ya no saben ni lo que es un tranvía. Hay una ciudad que desapareció, que se esfumó y que solamente palpita o cintila en algunos rincones que nos la recuerdan, ¿no? Recordamos muy bien esa colonia Roma, recordamos esos lugares, ese Álvaro Obregón, similar a lo que es ahora, pero no con el glamour que tiene hoy, esa esquina de Alfonso y Marcos, que es Álvaro Obregón, y la calle de Monterrey. Recordamos el Colegio México, el Club Vanguardias, todas estas cosas de esa clase media agazapada esperando el desarrollo al final de los años 40. Yo soy vecino de la colonia Roma, me devolvió una imagen del entorno que yo he habitado. Con un pequeño trazo ya conoces al personaje. En unas cuantas líneas. No necesitas como la literatura centroeuropea, como en Mara y como en Kundera. Y todo inmerso en una prosa muy sintética, en una prosa muy intensa, en la prosa de un poeta que ha ido buscando, que ha ido esencializando su escritura para lograr que la verdad se revele a cada párrafo, ¿no? José Emilio Pacheco. Ganador en 2009 del Premio Cervantes, considerado el de más prestigio en lengua castellana. Dirigió al lado de Carlos Monsiváis el suplemento de la revista Estaciones. Dirigió la colección Biblioteca del Estudiante Universitario. Y el vocabulario empleado es bueno, es fácil de entender. La sintaxis, la morfología de las palabras es básica. Y creo que también ese es el juego literario, ¿no? Que tanto nos hacemos hablar como personajes de todo lo que en su momento no dijimos. Tal vez algo de verdad, tal vez algo de exageración o mucho de exageración, no lo sabemos con claridad y yo creo que no lo vamos a saber nunca en términos de pesos y centavos. Qué padre de haber sido Ciudad de México en aquellos años. De qué manera el autor, recordando ciertos programas de radio, ciertos eslogans publicitarios, ciertas canciones, nos introduce en la primera página. Estamos totalmente metidos en los años 40 de la Ciudad de México. Una época que, por supuesto, para los jóvenes de hoy resulta tan remota como si estuvieran hablando de otro planeta. Las calles, los cines, los cómics de los que habla, las películas que pasaban, los actores que había, la estructura de la familia, la política. ¿Y por qué es tan actual? ¿Cómo se podía vivir solamente prendiendo el radio y siguiendo alguna de aquellas series que se ponían por las radios? Consiguió acercarnos a un viejo México del que todavía podemos reconocer costumbres y aspectos que perduran hoy en día. De hecho, la novela es eso. Yo creo que la novela es cómo llega la modernidad a las clases medias mexicanas y cómo se extiende en la colonia Roma, en el centro de la ciudad. Digamos, es también la base de la modernidad, pero de una modernidad de proyectos inconclusos también. Recuperar infancias que yo me imagino hoy no se dan. Está haciendo la enumeración
los cines o de los cómics o de las revistas, y parece que las estás viviendo y te entra la curiosidad, ¿cómo sería esta revista? ¿Cuál es esta? O te viene el recuerdo, ¿sí? Eso es una virtud del narrador, que tú quieras conocer lo que ya no tienes. ¿Sí? José Emilio Pacheco. Uno no comprende, pero no sé qué tan caduca esté, no sé qué tan inexistente sea, no creo que tanto. Probablemente hay medios en los que todavía esas cosas suceden. Y tal vez un niño que vive en esos medios lo entendería perfectamente bien. Por ahí un filósofo francés que dice, el amor es un tema muy sobrevaluado en la cultura occidental, ¿sí? El amor, desde que inventamos los tiempos de comunicación, o sea, de la imprenta para acá, ha sido un tema central en la literatura. Lo que yo no sé es si esos enamoramientos son mucho más evidentes en retrospectiva para el adulto que los recupera y los escribe que para el joven en su momento. Yo creo que esas son razones por las que una historia de este tipo ha llegado para quedarse, ¿no? Enamorarse, yo creo que no es un pecado ni es nada malo, es simplemente un sentimiento que una persona tiene. Y hay una canción de Café Tacuba que hace referencia a esta... Esto es muy importante porque esto nos está diciendo que jóvenes que no solo conocen la historia, sino que además están identificando con ella y están componiendo sobre ella. Yo creo que esta es una de las historias que llegó para quedarse. José Emilio ha sido, digamos, un obsesivo de la Ciudad de México.